Pues en primera instancia, por supuesto, agradecer esta gentil invitación a la Universidad Libre de Cúcuta y al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, capítulo Cúcuta, pues sus dos líderes, la doctora Débora Guerra, que es la rectora, y el doctor Carlos Colmenares, pues su presidente. El tema que elegí para abordar un poco la valoración de la prueba, pues como lo manifestaba Liliana Damaris, se concentró en el trabajo sobre la regla de juicio, básicamente haciendo un análisis tal vez disruptivo, se podría decir así, de lo que hemos considerado regla de juicio ordinariamente y de lo que hoy podría denominarse regla de juicio. Aparece como una especie de transformación profunda en esa institución por varios motivos. En primera instancia, pues aclararle a los estudiantes que la regla de juicio es una derivación que proviene de la institución de la carga de la prueba. Cuando se habla de carga de la prueba, muchos doctrinantes hacen una división de esa institución. La primera, como una carga de la prueba formal, que es la que desarrollan las partes, que es anteponer prueba a sus afirmaciones, a sus hechos o a sus dichos, o que también se ha denominado principio de autorresponsabilidad, y que es la que realmente resulta implicada en las nuevas teorías de la carga dinámica de la prueba que aparecen en el Código General del Proceso. La segunda perspectiva de la carga de la prueba pues es lo que se denomina carga material y va dirigida específicamente al juez como órgano decisor. Y esta regla de juicio pues se entiende como una regla final que se le da al juez para que pueda tomar una decisión y evite a toda costa una sentencia inhibitoria. Eso es más o menos lo que se tiene. ¿Qué consideramos nosotros dentro de nuestros códigos como la regla de juicio? Pues si hablamos en materia penal, pues es básicamente la presunción de inocencia, y por eso el estándar de la prueba es más allá de duda razonable, porque el juez debe alcanzar ese estándar y si no, pues tiene que aplicar la presunción de inocencia, que sería la última regla que le permite a él tomar una decisión. En términos nuestros, la regla de juicio para el proceso civil se retrotrae a la carga formal, y entonces es cuando el juez define, bueno, pues no tengo prueba para fallar, no tengo prueba contundente, no puedo determinar si los hechos que determinan o van a ser fundamento de mi decisión quedaron probados, por lo tanto, pues declaro responsable de que no se hayan tenido las pruebas pertinentes a quien tenía la obligación de probarlo. Y eso se ha denominado en civil pues la regla de juicio para el juez. Problema que yo encuentro cuando empiezo a trabajar a fondo esta institución es que la regla de juicio desde esa perspectiva específica está sincronizada con una institución procesal que nosotros manejamos tradicionalmente, es clásica dentro del derecho procesal, que es la pretensión procesal. Cuando la pretensión procesal está en pleno apogeo en el proceso, como una construcción silogística, pues obviamente va a determinar a la fase final del proceso si los hechos que han construido las partes alrededor de la pretensión procesal, si están realmente encajados o subsumidos por la norma, y si estos fueron probados, pues efectivamente entonces ellos tendrían alguna responsabilidad y el juez podría aplicar la regla de juicio. Lo que hoy podríamos considerar es que realmente han sido instituciones muy útiles, tanto la pretensión procesal como la regla de juicio vista en esta perspectiva, para el Estado liberal y para el principio dispositivo y para el proceso dispositivo. Pero cuando nosotros entramos en unas dinámicas diferentes, como lo manifiesta el Congreso, en unas dinámicas de principios constitucionales, en unas dinámicas de principios de tutela judicial efectiva, lo que uno podría claramente determinar es que hay crisis en esas instituciones tradicionales. Y si una de esas instituciones entra en crisis, como la pretensión procesal, que es que a medida que voy estudiando más la figura, encuentro que realmente está desestructurada en el proceso contemporáneo, entonces entran en crisis muchas otras instituciones, entre ellas la regla de juicio.
¿Por qué está en crisis la pretensión procesal en nuestros procesos? Por varios motivos. Uno podría pensar, nuestras fuentes del derecho han sido redimensionadas, la Constitución, como han oído muchos de los ponentes decir, pues obviamente es para nosotros una norma de normas, es una norma que los constitucionalistas del país la han llevado a que sea aplicada de manera directa en el proceso. Por lo tanto, pues la Constitución, al tener una estructura tan abierta en sus enunciaciones, pues requiere de procesos flexibles y pretende o requiere de instituciones procesales flexibles para poderse desarrollar adecuadamente como norma. Adicional a eso, pues esta perspectiva requiere un juez dinámico, un juez abierto, un juez que proponga, un juez que dirija, que no era el que se tenía que acoplar a las pretensiones procesales como una construcción silogística. También podremos decir que la inclusión fuerte del precedente en las fuentes formales pues genera un choque frontal con la pretensión procesal, porque el precedente es una norma, pero es una norma que desde la perspectiva colombiana, y no es el tema que vamos a tratar, pero sí tengo que dejarlo por lo menos reseñado, tiene grandes problemas, porque nosotros no todos podemos conocer suficientemente la cantidad de precedentes que se pueden llevar en un proceso, por lo tanto, pues no hay manera de establecer una relación silogística o una relación pretensional con ellos. En este orden de ideas, entonces, la propuesta que trae el texto que está en el libro que a ustedes les entregaron, pues es más o menos la siguiente. La regla de juicio como regla final del proceso donde el juez le adjudica la responsabilidad de no probar a una de las partes ha cambiado y tiene que estar pensada de otra manera. Yo no sé si uno podría decir que se acabó o que ya no existe o simplemente que se transformó en otra perspectiva. No es tan sencillo como que el juez determine, pues quien no probó es el que asume las consecuencias del proceso, sino que en primera instancia el juez debe realizar una construcción inferencial alrededor de todo lo que ha ocurrido en el proceso. Parte de ello lleva a pensar que hoy lo que procesa el proceso pues no es en conjunto una pretensión procesal, como lo manifestaba Waps fuertemente, y que lo seguimos nosotros de cerca durante muchísimos años en todos los códigos, sino que lo que procesa el proceso son afirmaciones que se transforman de una manera vertiginosa y que solamente el derecho es un enunciado que hacen los abogados o las partes por si el juez tiene a bien tomarlo en cuenta al final cuando va a decidir. Y por eso pues el despliegue probatorio tiene que ir detrás de esa gran transformación fáctica que se da dentro del proceso. Por tanto, la regla de juicio el juez la empieza a construir desde que empieza el proceso, desde que él participa en la transformación permanente de los hechos, de las afirmaciones, participa en la discusión probatoria y poco a poco irá formando un juicio realmente denso que permita, como dijo el panel anterior, argumentar con coherencia. Esa es la tesis central que hay dentro del documento.